Tal, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con otro gestotipo que es la maza y el acerado, que ya lo vimos en otros videos, pero vamos a reforzar porque puede llegar a ser un gestotipo. Cuando se da en toda la escritura, es un gestotipo, se llama escritura masiva. Pero en sí, primero vamos a aclarar que no se toma la particularidad, sino que siempre lo tenemos que relacionar con todos los aspectos gráficos y las interpretaciones. No porque veamos una maza, el significado es ese. Entonces, la maza es un aumento brusco, acá lo vemos en la barra de T, un aumento progresivo de la presión en fuerza y también en el espesor, en fuerza en la profundidad y el espesor en el calibre, en el peso del trazo, donde se frena, queda frenado ahí, es decir, que hay una inhibición brusca de la energía, que se puede producir en determinada dirección, puede dirigirse en sentido horizontal, en sentido vertical, ya lo voy a aclarar. Acá, por ejemplo, tenemos otra masa, acá en esta barra de T. Tenemos que ver que haya en toda la escritura. Cuando es un ambiente gráfico positivo, es una dirección consciente y voluntaria que realiza la persona con actitudes de firmeza, dotes de mando, combatividad, iniciativa. Pero cuando es en sentido negativo y el ambiente gráfico nos da inarmonía, nos está indicando que hay explosividad, irritabilidad del carácter, puede haber anomalías de la libido, va a tener un carácter que no está armonizando en las relaciones con los demás. Entonces la conducta en esos casos va a ser explosiva, violenta, donde se va a desproporcionar su efecto con respecto a la causa que lo motivó. Cuando se da en sentido horizontal, como es en este caso, en sentido horizontal, ¿qué nos está indicando? Con respecto a los demás, donde la persona quiere imponer sus caprichos, sus deseos, la persona es audaz, quiere dominar, toma decisiones, pero quiere imponer su voluntad. En el caso de que sea en sentido vertical, si recuerdan en las clases de la tensión, en el aspecto presión, tensión de la escritura, yo ya lo expliqué, que está hablando de la afirmación del yo de la persona. Entonces, cuando es en sentido vertical, nos está hablando de la afirmación que tiene esa persona, la inflexibilidad, actitudes tajantes puede tener. Entonces, aquí, por ejemplo, acá es más bien en sentido horizontal. Pero cuando se da en sentido vertical, tenemos que tener en cuenta esa característica. Él hace un freno a la energía, es una inhibición, pero eso se puede educar, digamos, cuando la persona es madura psicológicamente, donde el aprendizaje cultural le enseñó que no debe tener esas reacciones. Acá tenemos otro caso. Bueno, acá se da bastante en el sentido vertical también. Acá en el sentido horizontal. Aparte de hacer, nosotros ya vimos golpe de látigo, golpe de sable. Miren cómo se van sumando las interpretaciones. Acá tenemos un golpe de látigo, podemos decir, aunque acá formó un poco de ángulo, pero miren cómo aumentó acá la presión. Entonces va a concordar justamente el golpe de látigo o golpe de sable y está haciendo masa. Al sumar las interpretaciones es eso la característica de la persona. Ahora vamos a continuar con el acerado.
también lo vimos nosotros, pero se puede presentar como un gestotipo y cuando se da en toda la escritura estamos hablando de escritura acerada, donde se da en los finales, tanto de letras como de palabras, en las barras de la T, donde terminan en punta aguda. Acá, por ejemplo, tenemos el caso de las firmas, entonces ya nos está hablando de su intimidad, donde esa tensión, esa fuerza se dispara, y aparte acá lo está haciendo en forma de oposición. Los rasgos que terminan en diagonal ascendente nos indican que hay una disconformidad con algo y se oponen enseguida a esa característica. Cuando es en sentido positivo, vemos que la escritura es positiva, nos está indicando un espíritu crítico que tiene la persona, es muy observadora en los detalles que no son correctos, el humor es irónico, tiene una inteligencia penetrante y una agudeza de sensibilidad. Son personas que es interesante que trabajen en investigación, suelen encontrar los lados vulnerables que tienen las personas. Diferente es en el caso de que sea un ambiente gráfico negativo, porque nos está indicando también una reacción primaria, donde hay cólera, hay agresividad, son personas que no aguantan las frustraciones. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un acerado en las barras de T, esta barra de la Q también, acá era una firma también, y acá en esta letra, aunque parece que no lo tuviera visto a lupa, tiene bastantes rasgos acerados. Y entonces tenemos que ver el historial de la persona, por qué actúa así, y el sentido positivo del grafismo, el sentido positivo o negativo. Cuando es en sentido negativo, también esa agresividad puede ser disparada para actos impulsivos o palabras ofensivas que puede llegar a tener con las otras personas. Y en cuanto a la dirección de los trazos, cuando se da en forma horizontal, por ejemplo, acá en estos casos que se da en forma horizontal, nos está indicando que la agresividad está dirigida hacia aquellos que considera iguales. También se puede dar en forma ascendente, pero más ascendente que esta, ¿no? Como ya dije, que estaba relacionado con el oposicionismo y con las reclamaciones que tiene. Y cuando se da para abajo, no sé si hay alguno que se dé para abajo, ahora me voy a fijar. Bueno, acá se está dando un poco para abajo, pero se tendría que dar un poquito más. Nos está indicando que esa agresividad puede dirigirse a los inferiores, porque si se da para arriba, en diagonal, estamos hablando, se da contra los superiores. Si se da en línea recta horizontal, a los que la persona considera como iguales a ellos. Y cuando se da para abajo, es a los que la persona considera que son inferiores. Entonces la agresividad se dirige hacia donde se dirigen los trazos. Acá tenemos otro caso. Bueno, acá ven que tiene un acerado, acá otro acerado. Entonces acá se está dando, sí, en los finales, en punta aguda. Entonces eso sería simplemente la significación del acerado, que ya lo vimos unas cuantas veces. En la clase próxima voy a ver por qué los coligamentos forman parte de los gestos tipo, pero no los voy a volver a explicar. Entonces voy a ver cómo hago para hacer una síntesis muy pequeña, para que se tenga en cuenta cuando aparece en todo el grafismo y ya lo consideramos como gesto tipo. Los espero para la clase próxima, si les interesa. Hasta pronto.